Muchas gracias por ese ejemplo, por ese referente para que muchas niñas, muchas jóvenes lo puedan seguir. Hemos superado ya de largo el ecuador de la jornada, entramos prácticamente en la recta final. Nos quedan dos mesas, dos entrevistas, yo creo que súper interesantes, con dos personajes que les aseguro que les van a encantar. Hablo de Javier Castro y de Nacho Mañó. Y luego el gran cierre con nuestra gran filósofa, la catedrática de ética, Adela Cortina. Vamos, por tanto, a la primera de esas mesas. Tecnooptimismo creativo, nada más y nada menos, como título un tanto provocativo. Como decía, con Javier Castro, especialista en inteligencia artificial y transformación digital como protagonista. Entrevistado pues por Paco Mora, catedrático de la Universidad Politécnica. Cuando queráis. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, la verdad es que es muy grato presentar a Javier y compartir con él este diálogo. Javier se define como tecnooptimista, ¿no? Y para mí es muy grato por lo que luego comentaré, ¿no? Pero brevemente comentar que Javier su trayectoria en el ámbito de la tecnología le ha permitido ocupar desde direcciones técnicas en diferentes frentes de Telefónica a estar en el Consejo de Dirección de Telefónica, lo más alto nivel, y vivir en varios países dirigiendo proyectos importantes, ¿no? En 2020-2021 se desliga de Telefónica y asume el reto de transformar páginas amarillas. Páginas amarillas todos sabemos lo que es, sobre todo los más mayores. A lo mejor un joven no lo conoce tanto, pero páginas amarillas, él se encargó de que desapareciera, ¿no? Es el culpable de que nos quitasen las páginas amarillas. Desapareció y lo convirtió en una empresa digital en red que hacía cosas nuevas con herramientas nuevas. Hizo dos transformaciones. Primero, prestaba servicios a todas las empresas que se anunciaban en páginas amarillas en transformación digital para que fuesen más eficientes, trabajasen mejor, ofreciesen cosas nuevas. Y luego aplicó la inteligencia artificial cuando uno estaba en el super hype que está ahora, ¿no? En el año 20, hace 5 años, pero parece que sea. Entonces, esa transformación fue ejemplar y exitosa, ¿no? Entonces, una persona que desde la trinchera puede hablar con mucha claridad sobre ese optimismo y cuestiones que nos preocupan, ¿no? Sobre todo, vemos que las encuestas de la sociedad le preocupa, oye, empieza a haber una cierta fobia a la tecnología, ¿no? Esto va demasiado rápido, nos empieza a afectar personalmente, cómo nos afectará en el trabajo, el futuro de nuestros jóvenes, pasa mañana, pues, ¿qué tienen que estudiar, ¿no? Y él, que ha hecho esas transformaciones, creo que es una persona que complementa muy bien lo que hemos disfrutado en las sesiones anteriores. Por supuesto, que necesitamos que las jóvenes se integren mucho más en la ciencia y la tecnología. Hay una frase de Carl Sagan que es tremenda, ¿no? Fíjate, Carl Sagan, gran divulgador, científico, en los años 90 ya dice, estamos en un mundo que nos domina la ciencia y la tecnología, pero pocas personas entienden el alcance de esa ciencia y tecnología. Yo lo decía, el alcance no solo como científico-tecnólogo, sino del ámbito de las sociedades sociales, de las humanidades. Dice, estamos abocados al desastre, ¿no? Es decir, eso que era una persona optimista, pero le preocupaba que la ciencia fuese por un lado, las humanidades por otro, y no hubiese esta fusión que estamos comentando aquí, ¿no? Entonces, yo he disfrutado mucho, ¿no? de la visión de artística, Nuria, de Paco Cerdá, de la escritura, de la mesa que hemos tenido ahora mismo, de esa síntesis que nos ha hecho Bernardo y José Manuel de la radio, ¿no? Es decir, solo hay que pensar como en aquella película Qué bello es vivir, ¿no? Que si no estuvieras, ¿qué hubiera sido del entorno de la sociedad? Pues si no hubiera estado la radio, pues oye, el impacto en todos nosotros sería muy grande, ¿no? Y seguro que el señor que pensó en la radio y descubrió la radio no imaginaba ni el 0,1% del impacto socioeconómico de esa radio, ¿no? Conocía la tecnología, podía comunicar, pero no el impacto. Entonces, yo quería primero preguntarte, pues, ¿cómo ves tú, y nos definas eso, que es el tecnooptimismo que tú tienes? La primera encuesta que ha salido publicada hace poquito sobre la preocupación de los españoles por el futuro del trabajo, ¿no? Y con todas estas inteligencia artificial, tecnología.
Pues muchas gracias, Paco, y gracias por la invitación, Eduardo. Es un placer estar aquí. Primero, aparte de todo lo que has dicho, soy un humano aumentado. Y vais a decir, bueno, se han traído a uno que le han implantado un chip o algo así. No, todavía no. Pero soy un humano aumentado porque, bueno, llevo gafas, estoy amplificado por este micrófono, tengo un móvil en el bolsillo como muchos de vosotros y son ejemplos solamente de lo que ha llegado hasta ahora, por no hablar de que uso continuamente la inteligencia artificial, por supuesto. Y para explicar ese concepto un poco mejor, ¿qué no es un humano aumentado? El día del apagón. Os quiero situar a todos en el momento del apagón. En ese momento, parte de nuestra aumentación tecnológica desaparece y somos nosotros sin todo eso. El mundo del trabajo. Claro, es tan vertiginoso el cambio que estamos viviendo, es tan rápido, que incluso a los tecnólogos, a los que estamos todo el día estudiando el cambio, nos sorprende cada día. Pero claro, nos va a afectar en el mundo del trabajo a corto plazo y ya nos está afectando. Pero nos va a afectar a mejor, y lo voy a explicar. Mucha gente piensa, la inteligencia artificial me va a sustituir. No. Nos va a sustituir alguien que maneje la inteligencia artificial mejor que nosotros. Ese es el primer concepto. Luego, la inteligencia artificial, las tecnologías en general, nos van a aumentar, nos van a hacer mejores profesionales. Yo estoy encantado porque me habían invitado a esta charla como tecnooptimista, pero veo que hay muchos tecnooptimistas. Pensaba, yo decía, ¿dónde me he metido? Artistas, escritores, no lo sé. Pero bueno, creo que estamos bastante en línea. Nos va a aumentar nuestras capacidades. Yo no soy muy buen artista, pero ahora hago unos PowerPoints en 10 minutos con un prompt que nunca me lo hubiese imaginado. Esa es la aumentación. Pero sobre todo van a cambiar nuestros skills. A nosotros, y aquí estáis muchas personas que venís del mundo académico, tú eres un exponente de ello, se nos ha formado para contestar preguntas, para dar respuestas, pero no para hacer las preguntas. Y el skill que viene emergente es cómo hacer buenas preguntas, cómo hacer buenos prompts. Probablemente en el futuro los exámenes no serán de estas son las preguntas, responde, sino estas son las respuestas que quieres conseguir. ¿Cuáles son las mejores preguntas para estas respuestas? Porque entonces seremos aumentados por la tecnología. Y hay una cosa que sí que va a hacer la tecnología, que es ascendernos. O sea, no nos va a sustituir, no nos va a reemplazar, nos va a ascender. Todos vamos a ser jefes. Los que no somos jefes, tendremos un equipo, yo ya lo tengo, un equipo de agentes que trabajan con nosotros. Entonces, el mundo es optimista con cautela y con contención, que ahora seguramente hablaremos también. Y tú, Javier, tú ves que con el formato, con el esquema actual que se están configurando el desarrollo de estas tecnologías con unos recursos de varios órdenes de magnitud superior a lo que hubo en otros momentos, que es posible que ganemos todos porque tenemos la sensación de que se ha convertido casi como una carrera, entre comillas, armamentística, ¿no? China, Estados Unidos, Europa, ganadores, perdedores, y parece que el que pierda va a ser un súbdito de los otros, ¿no? Y eso no es un mundo mejor, es decir, no lo veo yo, es decir, ahí no soy yo tan optimista, ¿no? ¿Cómo ves tú este desarrollo de ganador, que va a haber, dicen ganadores y perdedores? No hay otros esquemas para funcionar y sobre todo porque, bueno, gente con muchas conocimiento de la tecnología empieza a alertar, ¿no?, de que puede haber perdedores importantes en este orden, ¿no? Claro, primero, vamos a un mundo de abundancia radical. Va a haber un suministro exponencial de absolutamente todo, de energía, de alimentación, de agua, de salud. Se habla de la erradicación de las enfermedades en 10 años, según Demis Hassabis. No es cualquiera de la esquina. Premio Nobel de Química el año pasado. O 25 los más pesimistas, Geoffrey Hinton, el otro premio Nobel, en este caso el de Física. Es decir, vamos a un mundo de abundancia radical, claro. Y ahí entra cómo lo vamos a gestionar. ¿Cómo vamos a gestionar esa transición hasta ese momento que se va a producir seguro?
bajo mi punto de vista, no lo estamos gestionando bien. Y tenemos modelos en los que los humanos lo hemos hecho bien. Por ejemplo, como tú bien decías, hay una carrera por la supremacía tecnológica. ¿Quién lanza el algoritmo y el modelo más inteligente porque así dominará el mundo? Es un error. Así estaremos abocados probablemente al caos tecnológico. La mejor alternativa que tenemos es impulsar la tecnología al máximo porque tiene la capacidad de resolver todos nuestros problemas más importantes, el clima, la salud, la energía, ya lo hemos dicho, y no estamos hablando de inteligencia artificial solo, estamos hablando de la convergencia entre inteligencia artificial, computación cuántica y biología sintética, que de las dos segundas se habla poco, pero es que confluyen todas a la vez. Entonces, el modelo actual en el que hay una carrera no tiene sentido. Tenemos que ir a un modelo en el que hay una cooperación global para impulsar un grupo de tecnologías que cambiará el mundo de una forma coordinada. Y ya lo hemos hecho otras veces. Los aviones van de un país a otro y hay un acuerdo global de cómo funciona el sistema. Y todo el mundo lo respeta. Los medicamentos no se pueden hacer un medicamento si no hay una aprobación. La energía nuclear, lo estamos viviendo ahora. Llevamos muchísimos años con una contención de una tecnología con un poder de destrucción masivo. Y esto es lo mismo, tenemos que impulsar la tecnología a la vez que la contenemos. Dependerá nuestro futuro de cómo seamos capaces de hacer eso. Y hoy, hasta el momento, no lo hemos hecho muy bien. Probablemente tendrá que pasar algo, como pasó en otras ocasiones, algo grave, para que nos sentemos en una mesa y digamos, no, esto hay que hacerlo de otra manera. Hay que contener la tecnología a la vez que la impulsamos. Estoy de acuerdo. Desde luego, si no hay no sé, es decir, igual que creamos el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, en esto habrá que hacer algo, ¿no? Es decir, en la ciencia y la tecnología, porque es realmente puede beneficiar a todos en lugar de que haya perdedores, ¿no? Y gente pues, que sea más súbdita de ella. Y en cuanto a las experiencias que tú has vivido en las empresas, que has hecho unas transformaciones realmente muy importantes, ¿no? ¿Qué rol han jugado ahí esa fusión, ¿no? Es decir, has trabajado con gente muy orientada a la tecnología, pero supongo que también personas de humanidades, ciencia, filosofía, que tú me has comentado que han jugado un papel muy importante en la nueva cultura, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú en la formación, la combinación, ¿no? El lema que lleva nuestro formato hoy, en las habilidades que se requieren, ¿no? Para sobrevivir y vivir y convivir en un entorno como el actual, ¿no? Claro, en esta fusión digital tenemos que potenciar, por un lado, nuestras capacidades como humanos, pero tenemos que desarrollar nuevas capacidades, como el pensamiento crítico, por ejemplo. Hacer buenas preguntas y saber entender la respuesta y saber discernir si la respuesta es la adecuada o no y si nos ayuda o no. Y saber determinar nuestro propósito, porque lo importante no es lo que va a hacer la inteligencia artificial con nosotros, sino qué vamos a hacer nosotros con la inteligencia artificial o cuál es nuestro propósito en este nuevo mundo, en el que, por ejemplo, las máquinas ya hace muchos años que juegan al ajedrez mejor que nosotros. Y yo vine ayer en un tren de alta velocidad y usamos la calculadora. Estas son cosas que ya no nos acordamos, pero es así. Pero ¿cuál es nuestro propósito? Si a mí me gusta jugar al ajedrez, seguiré jugando al ajedrez. De hecho, hay mucha gente, seguramente en esta sala hay gente que juega al ajedrez con humanos, ¿no? No sería necesario. Y hablando de la radio, hay radioaficionados. Podrían llamarse por teléfono, pero sigue habiendo radioaficionados. Y la curiosidad nos va a llevar a terrenos distintos, a hacer las cosas que realmente nos aportan valor como seres humanos, aunque la tecnología pueda hacerlas, mejor que nosotros incluso. Y esa curiosidad aplicada a la ciencia y tecnología, ese debate de que, bueno, hay que poner ciertas cortapisas, ¿no? De que no hay que pasar ciertas líneas rojas. Tú ahí es decir, pondrías ciertas líneas rojas en que, bueno, la curiosidad está muy bien, nos lleva a un progreso, pero hay ámbitos, la biotecnología, en la química, que dices, bueno, aquí está Adela, que sabe muchísimo de eso, ¿no? De la ética en la ciencia. Y tú que la has visto
en empresas del máximo nivel tecnológico. ¿Ahí existe eso? ¿Se aplica eso? ¿O queda muy bien en los documentos y luego porque, bueno, cuando ves en las ciertos personajes del ámbito tecnológico y del científico cómo se comportan, dices, bueno, no están aplicando nada de eso, me da mucho miedo, ¿no? Es decir, que en manos de quién estamos, con un poder, bueno, que tal vez en otras épocas pasadas de la historia no tenían tanto, ¿no? Y están ahí y pueden hacer mucho daño, ¿no? Si no hay ciertas líneas rojas. Recuerdo que hace un año fue, ¿no? Un grupo de líderes del ámbito de la inteligencia artificial dijeron que había que parar, que se suspendía durante 6 meses. Una cosa que dices, bueno, ¿tú qué opinión tienes sobre eso? Claramente no hay que parar, hay que acelerar, pero hay que acelerar conteniendo. Y hay un ejemplo muy bonito, que es el ejemplo de la biología molecular y el desarrollo de CRISPR, que es una tecnología de edición genética en embriones, y la autorregulación. La comunidad científica no investiga con embriones humanos. Eso está prohibido, pero como autorregulación. Desde luego en los países también está prohibido. Y ahí tenemos que llegar. Tenemos que llegar a una contención global de coordinación y a una contención individual de saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Y hay que poner lo que se llama en el argot guardrails, los guardarraíles, para que los algoritmos hagan lo que está alineado con los valores humanos y no haga nada al margen de eso. Claro que sí, pero desde el impulso, no desde el freno. No poner freno, sino luego claro. Esa coorganización, ¿no? Y con nueva gobernanza en ciertas cuestiones, ¿no? Y sobre los derechos que tienen a nuestros, de forma transversal, pero especialmente el mundo artístico, literario, está muy preocupado con los derechos, esa creación que te oyen a ti, igual dicen, bueno, claro, pero es que esa IA está bebiendo de todo lo que yo he hecho, todo el trabajo que hay, y no recibo nada de eso, ¿no? Porque la IA, bueno, parte de ella bebe de patrones ya muy establecidos, de ingente de datos que otros han hecho, ¿no? Y, bueno, tiene que pagar royalty, no tiene que pagar, es decir, ¿qué pasa con esa angustia de estudios de arte, de diseño, literarios, que ven que los bots trabajan 24/7 y es verdad que no es tan creativo a lo mejor aún, ¿no? Como una persona, pero están quitando trabajo, ¿no? Y sobre todo no pagan derechos, ¿no? Que aquí José Manuel se preocupa mucho de eso. Desde luego, la privacidad y la protección intelectual se tiene que acelerar mucho más, porque hay unos elementos nuevos que exigen unas normas nuevas y unos controles y unos cuidados nuevos. Y eso hay que trabajarlo, hay que regularlo y hay que extenderlo. Pero una vez más, a la vez la tecnología es una extensión de nuestra creatividad. Y lo hemos visto hoy, a mí me ha sorprendido gratamente que los artistas y las personas que os dedicáis a la creación en general lo veáis así, porque en realidad, si veis cómo se llaman los modelos, se llaman modelos de inteligencia artificial generativa. La generación no es ni más ni menos que creatividad. Entonces, control de la propiedad intelectual y de los datos, pero a la vez, como humanos, todos también hemos bebido de muchas fuentes para crear lo que creamos. Es una realidad, pero hay que alinear los algoritmos y los modelos a nuestra sociedad, a nuestros valores y a nuestras normas. Eso es importante, sin frenarlo. Muy bien. Pues por mi parte, muchas gracias Javier por este optimismo tan positivo y bueno, por todo tu trabajo que estás haciendo en este frente que nos haya. Desde luego, esa nueva gobernanza que tú defiendes y promulgas y viniendo de un sector tecnológico debe de ayudar a minimizar esos miedos, ¿no? que tenemos socialmente al ritmo de cambio tan vertiginoso. Viene para ascendernos, no para sustituirnos, y viene para solucionar los problemas que nuestra especie hasta ahora sin tecnología no ha podido resolver, como el clima, la salud, el envejecimiento, la energía. Pensemos en un mundo sin tecnología. ¿De cuántos siglos tendríamos sin tecnología? ¿Y con tecnología? Esa es la pregunta. Hagámoslo bien. Muchas gracias. Adiós.